Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim. Acerca de la belleza os tenía que hablar. Bueno, de la belleza me refiero al embellecimiento en la vestimenta, al hecho de ir arreglado y al hecho de que el musulmán y la musulmana deben ser personas pulcras, ¿no? Hasta cierto punto, o que cuidan su aspecto, ¿vale? El pasaje que os voy a leer no son más que 3 versículos del Sura 7 y está situado justo después de un pasaje en el cual Dios ha estado hablando acerca de Adam, de nuestro ancestro, y bueno, a medida que progresa iréis viendo de qué va la cosa, ¿no? Pero después de haber terminado ese pasaje, Dios se dirige a la humanidad y dice: Ya Bani Adam, o descendientes de Adán. En primer lugar, lo que llama la atención es que se refiere a la humanidad, no a los creyentes, ¿vale? Porque el Corán es un libro dirigido a la humanidad, y en este caso se refiere a la humanidad haciendo alusión a su ancestro común, ¿vale? Que es Adán, es decir, o descendientes de Adán. Y el pasaje anterior estaba... Sabéis que la historia de Adán aparece varias veces en el Corán, ¿vale? Y a veces se enfoca una misma historia desde diferentes perspectivas. Por ejemplo, en una ocasión en la que Dios quiere subrayar una cosa, te mencionará una historia y subrayará un aspecto de esa historia. Pero en otra ocasión en la que quiere subrayar otra cosa, te subrayará otro aspecto, ¿vale? Entonces, en este sura Dios está condenando ciertas prácticas que incluyen indecencia, ¿no? Por ejemplo, algunos de los paganos de Mecca lo que hacían era ir a peregrinar a la Kaaba, y uno de los rituales que hacían lo hacían desnudos, ¿vale? Ellos opinaban que era una forma natural de hacerlo. Entonces Dios responde a eso, y aquí menciona la historia de Adán, pero en relación al tema de la decencia y de la vergüenza, ¿vale? Porque en cierto modo, desde la perspectiva del Islam, una de las cosas que nos distingue de los animales es precisamente que tenemos el concepto de la vergüenza, que nos cubrimos, ¿vale? Cosa que otros animales no lo tienen. Entonces aquí Dios se refiere a los descendientes de Adán, y Dios dice: Qad anzalna alaykum libasa. Os hemos hecho descender sobre vosotros vestimentas, ¿vale? ¿Qué significa hemos hecho descender? Es como si Dios estuviera diciendo: hemos colocado para vosotros en la tierra medios a través de los cuales poderos vestir, ¿vale? Cuando Dios utiliza este verbo, os hemos hecho descender, en cierto modo está diciendo: esto es un regalo específico para vosotros, ¿vale? Para vuestra especie, ¿no? Y hay gente que dice: bueno, pero realmente estas cosas, como la vestimenta, la desarrollamos gradualmente, es decir, a través de la evolución, poquito a poquito empezamos a tener vergüenza. Realmente, desde mi punto de vista, como lo enfoques, da absolutamente igual. Quiero decir, si quieres aceptar que progresivamente se empezó a usar, si lo quieres decir así, cosas que te tapan estrictamente las partes privadas, luego en el momento en el que Dios creó a Adam, le dotó de esa conciencia, ¿vale? Quiere decir que no hay absolutamente ningún problema. La cuestión es la siguiente: todos los descendientes de Adam tenemos un concepto de lo que es taparse las zonas privadas, ¿vale? Y eso es algo que cruza todas las culturas. Entonces no hay problema en decir que en este punto de la creación Dios dotó al ser humano, ¿vale? Dios dotó a esta nueva especie de características especiales, entre ellas el habla, el razonar a un nivel más elevado, y la vestimenta o el concepto de la vergüenza. Entonces, cuando Dios define las funciones de la vestimenta, fijaos lo que dice: Yuwari sawatikum, Dios os ha hecho descender la vestimenta a fin de que cubráis vuestra desnudez, warishan, y como una forma de embellecimiento, ¿vale? O sea, Dios menciona aquí 2 finalidades de la ropa o de la vestimenta. La primera de ellas es cubrir tu desnudez, naturalmente, y la segunda de ellas es ir bien, ¿vale? Es decir, cuando tú te vistes, piensas, o deberías pensar en 2 cosas. Deberías pensar en ir tapado, naturalmente, esa es la razón por la que te vistes, pero aparte de eso, la ropa con la que te tapas no es cualquier cosa, no coges una cortina y te tapas, sino que intentas ir con buen aspecto, ¿vale? Las dos funciones están dentro de la ropa. Y lo digo porque hay veces que hay personas que se creen que en el Islam no es islámico ir
con buen aspecto, especialmente en el caso de las mujeres. Y me sorprende haber tenido conversaciones en las que mujeres defendían esto, ¿vale? Supongo que es lo que les han inculcado, pero la idea de que no tienes que ir arreglado, ¿vale? Porque entonces llamas la atención y entonces es un fitna, y todo eso está exagerado. Y en parte este pasaje lo que demuestra es que lo que el Islam desaprueba es la indecencia, ¿vale? La falta de modestia, no el hecho de ir elegante, ¿vale? De hecho, el no ir arreglado o el no preocuparte por el embellecimiento contradice el espíritu del Islam, ¿vale? La vestimenta tiene dos funciones: cubrirte, lo cual es decencia, pero a la vez que te cubre, darte un buen aspecto, ¿vale? Si tú renuncias a cubrirte, es indecencia, pero si renuncias a tener buen aspecto, también va contra el espíritu del Islam, ¿vale? Y esta es una de esas muchas cosas que hay que equilibrar, y a veces nos cuesta encontrar ese equilibrio, ¿vale? Y luego Dios dice: "Walibasu taqwa dhalika khair", pero la vestimenta del taqwa, de la conciencia de tu responsabilidad o la conciencia de Dios, esa es mejor, ¿vale? Esa conciencia es mejor. Y esto significa dos cosas. En primer lugar, cuando tú te vistes, tienes que hacerlo, digamos, reflejando taqwa, ¿vale? Volviendo al tema de la decencia. Tú te vistes de una forma que expresa que eres consciente, ¿vale? De esta responsabilidad que como seres humanos tenemos, ¿vale? Hay gente, y con esto no estoy diciendo, por cierto, que tengas que ir juzgando a la gente, es decir, este viste así, tiene taqwa, este viste así, no tiene taqwa, pero Dios se dirige a ti y te dice que tu ropa refleje el taqwa, refleje la piedad, ¿vale? Otra posible interpretación es que, fijaos, Dios nos ha hablado de la vestimenta externa del cuerpo, pero luego nos habla del interior y nos dice la vestimenta del taqwa, y ahora estaría hablando metafóricamente, esa es la más importante, ¿vale? Por ejemplo, si yo me obsesiono con vestirme bien por fuera, pero por dentro no tengo taqwa, ahí también hay un desequilibrio, ¿vale? O, por ejemplo, en el caso de la mujer, tenemos la idea de que el llevar una determinada prenda automáticamente es piedad, y no necesariamente es así. Tú vistes modestamente, pero la piedad, que es algo que está dentro y que viene antes, es lo más importante, ¿vale? Por tanto, Dios menciona libasu taqwa, la vestimenta de ser consciente de tu responsabilidad ante Dios. Eso es lo número uno, ¿vale? Dhalika min ayatillah. Dios dice, esto forma parte de los signos de Dios. Estas cosas que hacen a la creación humana especial, el intelecto, el sentido de la vergüenza, el sentido de la belleza, ¿no? La capacidad de decir, me voy a cubrir por vergüenza, pero es que además me preocupa el embellecimiento, ¿vale? Estas cosas forman parte de los signos de Dios. Igual que dijimos el otro día que las diferencias en nuestras lenguas y colores forman parte de los signos de Dios, que los fenómenos astronómicos como el día y la noche forman parte de los signos de Dios. Todas estas cosas son cosas que para nosotros apuntan hacia Dios. De hecho, Dios termina diciendo la'allahum yadhakkarun, quizás de esta forma recapaciten. En otras palabras, incluso el simple hecho de tener vestimenta y de tener estas cosas lo tenemos que utilizar como excusa para reflexionar, ¿vale? Y esto es algo que llama la atención del Islam. Quiero decir, todas las cosas que para el resto de la gente son triviales, fenómenos naturales, fenómenos sociales o cosas que caracterizan a la especie humana, son cosas que nosotros tenemos que utilizar a menudo para reflexionar, ¿vale? Por ejemplo, hay gente que estudia antropología, ¿vale? Y se hace preguntas acerca de cuándo empezamos a vestirnos, por qué, hasta qué punto la vergüenza es algo biológico o es algo inventado por personas. Todas estas preguntas nadie puede decir que no deberías hacerlas o que molestan. De hecho, se supone que en todas estas cosas se supone que debemos reflexionar acerca de ellas, ¿vale? O sea, ese es el enfoque que tenemos como musulmanes, técnicamente. Dios sigue, ya bani Adam, de nuevo, descendientes de Adán, la yaftiyannakum shaitan, que el shaitán no os meta en fitnas. Un fitna básicamente es lo que en castellano moderno llamaríamos una movida, ¿vale? No dejéis que Shaitán os meta en movidas, no os metáis en líos, ¿vale? Como influencia de las fuerzas del mal. Y pensad que Shaitán en árabe, aunque es un término genérico para las fuerzas del mal, incluyendo a personas malignas, cuando se dice ash-Shaitán, el Shaitán, normalmente se está refiriendo a
la principal fuerza del mal, ¿vale? Que en este caso, hablando de Adam, es la que consiguió en cierto modo tentar al ser humano por primera vez. De hecho, Dios dice: "Kama akhraja abawaykum min al-jannah", de igual modo que expulsó a vuestros ancestros del jardín, ¿vale? Por cierto, no sé si lo sabéis, pero hay una discrepancia en la teología islámica sobre si el Jannah, el jardín, es algo metafísico o es un jardín en el mundo, ¿vale? Existen esas dos opiniones. Es decir, que los primeros seres humanos habitaron un jardín en el mundo o un entorno natural en este mundo. Eso es algo que hay disputa, y había sobre todo disputa en los primeros siglos del Islam. Pero la idea es la siguiente: Dios, cuando va a hablar de Shatán, fijaos lo que dice: "Yanzi'u anhuma libasahuma", es decir, Shatán les tentó despojándoles de su vestimenta, ¿vale? Esto es algo que quiero que se entienda. Si en cierto modo la vestimenta es una de las cosas que nos distingue del resto del reino animal, igual que el intelecto, igual que los valores morales, etcétera, tal y como lo plantea el Corán, las fuerzas del mal, o en este caso Shatán, sintió en cierto modo envidia hacia el ser humano, ¿vale? Por ser una criatura racional, con capacidad de escoger. Y esa envidia lo que hace es, si os fijáis tal y como se plantea, Shatán intenta bajarnos de ese rango, ¿no? Devolvernos a lo animal, si lo quieres decir así. Entonces el concepto de la indecencia, de que nos quitemos ropa, de que actuemos de forma indecente, es parte de la empresa de Shatán, tal y como se plantea aquí. Es decir, no sucumbáis de igual modo que Shatán hizo esto, retirando o eliminando la ropa de vuestros ancestros, a fin de exponer su desnudez, ¿vale? En cierto modo, todo aquello que nos denigra o nos rebaja de rango a lo animal, y retirarnos la ropa forma parte de ese proyecto, debemos verlo como musulmanes como algo que nos denigra y como algo que forma parte de las principales metas de todas las fuerzas del mal, ¿vale? Todo lo que sea indecente, toda la industria de la pornografía, todo esto es algo que nos denigra como especie. Y hay algo que me sorprende, que por ejemplo ahora vemos o leemos cosas sobre la esclavitud y nos parece que cómo pudo pasar esto, cómo se pudo hacer esto. Sin embargo, otras cosas como la pornografía no nos perturban igual, cuando es lo mismo. Quiero decir, yo espero que si la humanidad evoluciona algún día, digamos, wow, ¿cómo podía la gente sentarse en un ordenador y ver cómo otras personas se apareaban? Quiero decir, eso, si te paras a pensarlo, si te dejas llevar por el instinto, no, pero si te paras a pensarlo, realmente es muy denigrante para nuestra especie. Y quiero dejar clara una cosa: la sexualidad en sí o la atracción no es algo satánico, ¿vale? De hecho, la atracción es algo de nuestro nafs, es decir, de nuestro instinto humano, de nuestra naturaleza humana. Cuando a ti te atrae alguien, bueno, es un mensaje subconsciente, pues de que esa persona, bueno, esto es mucho más complicado, ¿no? Pero de que esa persona es fértil, tiene salud, y cuando tú sientes atracción hacia el cuerpo de otra persona, realmente es eso, es tu subconsciente diciéndote: hey, esta persona es apta para la reproducción. Ese es el lado animal, ¿vale? Y el Corán no lo demoniza. Quiero decir, mucha gente se cree que el impulso es maligno. El impulso no es maligno. Si no fuera por el impulso, no estaríamos aquí. Pero lo que es maligno es cuando tú te dejas arrastrar por los impulsos de forma indiscriminada, ¿vale? Eso es lo que el Islam condena, si lo quieres decir así, ¿vale? Y esa indecencia, ¿vale?, es cuando entramos en el terreno de lo indecente. Si os fijáis, la palabra o la expresión indecencia ya implica una valoración moral, ¿vale? El deseo, el instinto no es ni moral ni inmoral, es un instinto, pero la forma en la que tú actúes, poniéndolo bajo control o actuando como un salvaje, es ahí donde realmente entra el terreno de lo moral, ¿vale? Y es de eso de lo que se habla cuando hablamos de la indecencia, ¿vale? Pero quiero que entendáis eso, que no es lo mismo. El impulso, el Islam no demoniza impulsos, ¿vale? El Islam lo que demoniza, si lo quieres decir así, es actuaciones o formas de actuar, ¿vale? Pero no te tienes que sentir culpable por el hecho de tener un impulso natural, ¿vale? Lo digo porque a veces figuras religiosas
no plantean correctamente esto, ¿vale? Y te plantean como que el simple hecho de tener un deseo eres un demonio, ¿vale? Y hay chavales, por ejemplo, que crecen en eso y eso les crea un sentimiento de culpabilidad. Soy malo porque tengo deseos. No, el hecho de que tengas deseos no es malo, ¿vale? Lo que es malo es lo que decidas hacer luego con esos deseos, ¿vale? Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum, dice Dios. Ciertamente Shaitan y su Qabil significa literalmente su tribu, ¿no? Quiere decir todos los que trabajan para el mal en cierto modo, y esto incluye a personas, te ven desde una perspectiva desde la cual tú no les ves a ellos, ¿vale? En cierto modo, fijaos que he hablado antes de la pornografía, he hablado de la gente que te envía vídeos inapropiados por WhatsApp, gente que te está hablando siempre de cosas inapropiadas, lo último que ha hecho este fin de semana, todo eso, anuncios en la tele, mini anuncios que te salen en Facebook o en el explorador y tú ni siquiera lo has pedido o has hecho nada para que te aparecieran. Todo eso son digamos pequeñas cosas que van apareciendo allí e incitándote un poco a denigrar tu humanidad, ¿vale? Y eso es algo que tenemos que tener en cuenta, que esto es un mal que está extendido, ¿vale? Y tú no siempre te lo esperas, pero te aparece, ¿vale? Y eso es en parte el mensaje que te está diciendo Dios. Insisto en que el Corán no está enfatizando aquí la sexualidad, está enfatizando la obscenidad como algo negativo, ¿vale? ¿Por qué estoy mencionando esto si vamos a hablar de la belleza? Bueno, quiero que quede muy clara la diferencia entre es decir, el equilibrio que el Islam crea entre buscar la belleza, y la belleza es un concepto muy repetitivo en el Corán, ¿vale? La propia especie, Dios dice لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. Hemos creado al ser humano en una constitución súper bien adaptada, ¿no? Si lo quieres decir así. El hecho de que a ti el cuerpo humano te parezca bonito no es malo, ¿vale? Dios te lo dice en el Corán, que nos ha creado con un cuerpo bonito. Simplemente cuando pasas de ese terreno al terreno de lo, podríamos decir, prehumano, es cuando se te dice, hey, Dios te ha dado una dignidad especial, ¿vale? No dejes que nadie te rebaje, ¿vale? Por eso cuando la gente ve como signo de progreso la indecencia o el destaparse, es algo que me llama la atención, me llama mucho la atención. De hecho, tenemos la tendencia a ver estos documentales donde aparece gente casi sin ropa y pensamos casi inconscientemente que es algo primitivo, ¿vale? Pero luego nosotros defendemos muchas cosas primitivas, ¿vale? Cuando el que las hace es de nuestra cultura. Es decir, tenemos en cierto modo esa doble vara de medir. Y es curioso que cuando alguien de otra cultura decide taparse, entonces lo vemos mal. O sea, cuando nosotros hablamos de vestimenta y otros se destapan, es porque ellos no son civilizados y nosotros sí. Pero cuando otro se tapa más que nosotros, entonces él es oprimido, quiere decir, el discurso siempre va destinado a dejarnos bien a nosotros, ¿vale? Eso es etnocentrismo. Todo el mundo gira en torno a nuestra cultura y lo que nosotros hacemos es lo más correcto. Lo cual es absurdo de entrada porque nuestra cultura es diversa. Quiere decir, dentro de nuestra cultura hay gente que hace las cosas de forma diferente, ¿no? Pero esa es una de las paradojas de la vida, de la mente moderna, ¿no? De la persona moderna. Soy abierto, pero soy cerrado. Soy abierto cuando eres como yo, ¿no? Dios dice: Inna ja'alna shayatina awliya alladhina la yu'minun. Hemos hecho de las fuerzas del mal, de los shayatin, aliados para aquellas personas que no creen. Esta es una frase que querrá decir. Fijaos que generalmente, wallahu a'lam, pero generalmente las personas, quiero decir, Dios sabe mejor, pero generalmente las personas que tienden a negar lo trascendente, a negar a Dios, a negar en cierto modo el estatus de creación especial que tiene el ser humano, tiene más tendencia a subrayar que al fin y al cabo no somos más que animales como los demás animales. Por tanto, si te despojas de tu vestimenta no es nada grave, ¿no? Recuerdo que una señorita me dijo: en la clase de arte viene un hombre, se desnuda y le pintamos. Y yo le dije: ¿eso no es un poco animal? Y me dijo: bueno, es que somos animales. Yo no niego que seamos animales en el sentido biológico, pero no somos animales como los otros animales, ¿vale? Si yo entro en un poblado
cuando un ejército entra en un poblado y viola a las personas que había en ese lugar, que decimos, bueno, es que somos animales, no lo justificamos por el hecho de ser animales. Esa persona se ha dejado llevar por sus impulsos básicos y le criticamos por haberlo hecho, ¿vale? Porque como ser humano no debería haberlo hecho. O sea, sabemos que el ser humano tiene ese impulso, pero a la vez tiene la capacidad de ponerlo bajo control, de no actuar de esa forma. Por eso, de nuevo, vuelvo a la doble vara de medir que tenemos doble vara de medir. Entonces, las personas que creen que somos simples máquinas sofisticadas, producto en cierto modo del azar, tienen más la tendencia a justificar lo indecente, ¿vale? Al menos lo indecente cuando lo hacen ellos, ¿no? Quizás cuando lo hace otro ya no lo justifican. Entonces, fijaos, Dios dice que las fuerzas del mal son aliados en este caso está hablando en el contexto de la indecencia, de la llamada a ser indecente, de la llamada a rebajarte a lo animal, y Dios está diciendo que los aliados de esta causa son personas que en cierto modo niegan lo trascendente, ¿vale? O niegan nuestro origen trascendente. Realmente esto es lo único que quería compartir con vosotros, ¿vale? Termino un par de versículos más. Dios dice وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, o sea, para mí es fascinante como Dios lo enlaza, el origen de la humanidad y en cierto modo nuestro concepto de la vestimenta lo enlaza con lo siguiente. Dios dice وَإِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً, cuando realizan una acción indecente, como estos paganos que daban vueltas alrededor de la Kaaba desnudo, hacían el tawaf desnudos antes de la llegada del Islam. قالوا وجدنا عليها آباءنا, dicen, es que hemos encontrado que nuestros ancestros lo estaban haciendo. Es decir, tú me vas a venir a mí a decir que esto no es apropiado, mis padres lo hacen, todos nuestros padres lo estaban haciendo, y sus abuelos y sus bisabuelos. ¿Me estás diciendo que estaban todos equivocados? ¿El Islam acepta este argumento? No lo acepta. De hecho, forma parte de lo que nos hace humanos es que podemos razonar por nuestra cuenta. Cuando tú sigues a los demás, ¿qué estás haciendo? Estás haciendo como el rebaño, ¿vale? O sea, estamos volviendo a lo mismo. Este es un argumento de que la tradición lo hace, por tanto yo lo hago. Y estos versículos son una señal de alarma, porque a veces los musulmanes también lo utilizamos como justificación. Curiosamente, también en el terreno de la indecencia. Y entre otras cosas, no quiere decir, no es la norma. Una de las cosas que las comunidades musulmanas no tienen, y que se les puede felicitar por ello, es que no tienen indecencia generalmente, ¿vale? En algunos casos, algunos se pasan al extremo de la no belleza, eso también es verdad. Pero bueno, esto es algo que realmente es un argumento que no deberíamos utilizar nunca, el argumento de la tradición. Y luego añaden Wallahu amarana biha, y Dios nos lo ha ordenado. Ahora utilizan un argumento religioso, ¿vale? De autoridad religiosa. Es que lo hacían nuestros ancestros y Dios lo ordenó. Claro, fijaos que en cierto modo Dios aquí refleja cómo el subconsciente les juega una mala pasada, ¿vale? Cuando tú a mí me dices, ¿por qué haces esa indecencia? Yo te digo, pero si mis padres lo hacían. Y luego digo, y Dios lo ha ordenado, es algo religioso, forma parte de la religión de Dios. Quiere decir, esa segunda parte no es realmente la razón por la que lo haces. La razón por la que lo haces es porque tú encontraste que tus ancestros lo hacían, ¿vale? Lo primero que te sale es lo que realmente sientes. Luego es cuando te paras a pensar, oye, quizás es absurdo ese argumento, y dices, Dios lo ha ordenado, ¿vale? Y fijaos que esto a veces lo hacemos musulmanes. ¿Por qué haces esto? Lo estaban haciendo nuestros antepasados, me estás diciendo que se equivocaron. Claro, luego tú mismo piensas, oye, se supone que ese argumento no es válido, y dices, forma parte del Islam, ¿vale? Enséñame donde el Islam dice que no se puede hacer. El argumento religioso se pone en segundo lugar, porque realmente es un intento de corregirse, ¿vale? Pero el impulso primitivo es, encontré a mis padres que lo hacían y yo he seguido haciéndolos, ¿vale? Igual que ellos. Este no es el único lugar del Corán en el que Dios menciona los argumentos de otras personas, y en el orden en el que los pone refleja que primero hablan de forma inconsciente, luego dicen, no, es que Dios lo ha ordenado, ¿vale? Y luego Dios añade, ataquluna ala Allahi ma la ta'lamun, vais a decir acerca de Dios, Dios dice, qul inna Allaha la ya'muru bil fahsha, diles, en realidad Dios no ordena lo indecente, ¿vale? Dios no ha respondido al argumento de la tradición, porque es verdad que sus ancestros lo hacían, pero Dios responde al argumento de que Dios lo ha ordenado, porque esa parte es mentira, ¿vale? Y esa es la parte que Dios corrige. No,
Eso no es verdad. Dios en ningún momento ha ordenado la indecencia. ¿Vais a decir acerca de Dios algo de lo cual no tenéis conocimiento? Y fijaos lo que dice Dios luego. Qul, diles, Amara Rabbi bil qist. Mi Señor ha ordenado la equidad, la justicia, la igualdad. ¿Por qué cuando ellos practican la indecencia y le echan la culpa a Dios, Dios te pide que les respondas? Dios ha ordenado la justicia, la equidad, la igualdad. O sea, en respuesta a la indecencia, cuando tú acusas a Dios de haber ordenado lo indecente, Dios te dice, no, Dios ordena la justicia. O sea, Dios está poniendo la justicia como respuesta a la indecencia. La equidad, ¿no? El equilibrio, la balanza, la igualdad, si lo quieres decir así. Esto implícitamente implica que en la indecencia hay alguna forma de desigualdad, o hay alguna forma de explotación, o hay alguna forma de opresión, ¿vale? Por eso cuando ellos dicen Dios ordena lo indecente, Dios responde no. Dios ordena la equidad, la justicia, porque la indecencia es el opuesto de la justicia, ¿vale? O la justicia y la equidad es el opuesto de la indecencia. Parémonos a pensar por un momento en la industria de la moda, en la industria de la pornografía, como he hablado antes. Este tipo de industrias, nos guste o no admitirlo, en el caso de la moda a veces sí, a veces no, explotan a la gente, ¿vale? Explotan los instintos primitivos del ser humano, o los instintos básicos, explotan a las personas. En muchos casos toda la maquinaria que rodea el mundo de la moda explota a la mujer. Quiero decir, hay un elemento de explotación y de injusticia. Por eso cuando ellos acusan a Dios de indecencia, Dios no responde Dios ordena la decencia, Dios responde Dios ordena la justicia, ¿vale? La indecencia es una de las formas o una de las violaciones de esta justicia. O sea, es fascinante que en respuesta a la indecencia Dios dice no, Dios ordena justicia, Dios ordena equidad, Dios ordena igualdad. No responde con hayá, no responde con modestia, ¿vale? وَأَقِيمُوا وُجُوهَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ, y estableceos en todo lugar de postración, en todo lugar de oración, وَدُعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, y que adoréis a Dios o invoquéis a Dios de forma exclusivamente dedicándole la religión a Él, كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ, de igual forma que Dios os originó en primer lugar, acabaréis volviendo a Él, ¿vale? Es decir, se recuerda, bueno, el hecho de que tenemos un origen especial en cierto modo y acabaremos volviendo a Dios, seremos responsables por nuestras acciones, ¿vale? Fijaos que esta indecencia, que es lo que nos reduce, es algo que Dios responde, ¿vale? Dios responde diciendo, la vestimenta tiene la función de, en cierto modo, defender vuestra decencia como especie humana, ¿vale? Cualquier persona que os intente despojar, o cualquier fuerza que os intente despojar de ello, os está intentando reducir de vuestro rango, ¿no? En cierto modo. Este pasaje me gusta porque equilibra. Fijaos que Dios no condena la indecencia y dice tenéis que taparos y poneros feos. Dios empieza hablando de la belleza, precisamente, de que se os ha dado ropajes para cubriros, es decir, para evitar la indecencia por un lado, pero por otro lado para ir con buen aspecto, ¿vale? O sea, no son dos cosas contradictorias. Y esta es una de las cosas en las que mucha gente le cuesta encontrar el equilibrio. Si me tengo que tapar, significa que no puedo ir elegante. Eso es mentira. O sea, el Islam no te pide que no vayas elegante. De hecho, específicamente se te está diciendo que forma parte de nuestra visión del mundo. Una de las funciones de la vestimenta es darte buen aspecto, ¿vale? No uses el concepto islámico de decencia como excusa para decir tengo que ir feo, tengo que no ir elegante, porque eso no es verdad, ¿vale? Y es Dios quien lo dice al fin y al cabo. Hay personas que te dicen no, es que no tienes que, especialmente cuando se trata de la mujer, no tienes que tener buen aspecto. ¿Por qué? Bueno, porque tienes que taparte lo que sea aparente, todo este discurso que ya lleva tiempo. Y cuando tú dices, pero bueno, Dios dice que nos ha dado ropa para taparnos, ¿cierto? Pero a la vez para ir con buen aspecto. Entonces te dicen, no sigo tu interpretación, sigo a no sé quién, o sigo a no sé qué sabio, o sigo a no sé qué. ¿Por qué no sigues a Dios? Quiere decir, que al fin y al cabo Dios está diciendo que la ropa te la ha dado con estas dos funciones, ¿vale? Esto no es un veredicto religioso emitido por ninguna institución, son las palabras de Dios y se supone que tienen que tener precedencia. Voy a daros un par de ejemplos en la biografía, en la sunna del profeta Muhammad alayhi salatu wassalam. En un hadith que nos encontramos en Sahih Muslim, Abdullah bin Mas'ud, uno de los compañeros del profeta, dice que el profeta dijo:
لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. No va a entrar en el paraíso la persona que tenga en su corazón la cantidad de arrogancia, es decir, arrogancia en la cantidad de un átomo, ¿vale? Y esto es hipérbole, ¿vale? Porque todo el mundo tiene un átomo de arrogancia, pero es una forma contundente de hablar, ¿vale? Que se usa mucho en los hadices. Y fijaos que, claro, la arrogancia, ¿qué significa? Que te guste ir con buen aspecto, en cierto modo. Uno de los compañeros del profeta alayhi salatu wassalam dijo: Inna ar-rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Pero al hombre le gusta tener buena ropa y buenos zapatos. Quiere decir, cuando el profeta dijo: si tienes un átomo de arrogancia no entras al paraíso, ahora esta persona se preocupó y dijo: pero a mí me gusta ir con buen aspecto. Entonces se supone que eso es arrogancia. ¿Qué respondió el profeta? Es haram que intentes ir con buen aspecto. No me repliques, no cuestiones, no preguntes, ¿no? No, el profeta dijo, alayhi salatu wassalam: Inna Allaha jamilun yuhibbul jamal. En realidad, Dios es bello y ama la belleza, ¿vale? Y luego, por supuesto, los teólogos ya entran aquí, qué significa exactamente Dios es bello, pero no es lo que nos concierne aquí. La idea es que el concepto de belleza es trascendente, no solo forma parte de la creación, ya es algo que Dios ha creado la creación con esta inclinación hacia la belleza, ¿vale? Hacia la belleza en la ropa, hacia la belleza en la puesta de sol, hacia la belleza en el horizonte. Y Dios habla de todos estos fenómenos naturales y nos incita a buscar la belleza en ellos, a apreciar la belleza. Y de nuevo, ¿cuál es una de las cosas que hace al ser humano diferente? Esa capacidad de apreciar la belleza, el arte. El sentarse a ver una puesta de sol, o el disfrutar de por ejemplo, Dios menciona en el Corán que cuando tú sacas el rebaño a pastar, lakum fiha jamalun, en este rebaño hay belleza para ti, hina turihuna wa hina tasrahun, en el momento en el que los traes a casa, en el momento en el que los sacas a pastar. ¿Por qué te menciona estas cosas? Bueno, porque forma parte de nuestra naturaleza ver esa imagen y decir qué bonito, ¿vale? Cosa que otros animales no tienen, o al menos no tienen en este nivel que nosotros tenemos, ¿vale? Por tanto, eso forma parte de lo que queremos. Dios dice, Él ama la belleza, forma parte de lo trascendente, el amor a la belleza. Y luego el profeta corrige, al kibr, la arrogancia de la que estoy hablando, batarul haq, es el rechazo de la verdad, ¿vale? Es decir, cuando a ti te llega la verdad, por orgullo, tú dices, yo no voy a aceptar eso, ¿vale? Eso es la arrogancia, no el embellecimiento y el despreciar a las demás personas, ¿vale? Por ejemplo, hablando de la vestimenta y la belleza, si yo quiero ir mejor que los demás o llevar cosas más caras que los demás, reloj caro, pulsera cara, cosas caras, para colocarme por encima de las demás personas o despreciarles, entonces sí, eso entra en la arrogancia, ¿vale? Eso es de lo que se está hablando. Pero si no estás hablando de esto, si estás hablando de querer tener buen aspecto, eso es algo que Dios ama, de nuevo. Esto lo dice el profeta, ¿vale? No lo dice ninguna institución religiosa. Por tanto, las palabras que están por encima son las de Dios y las de su profeta. Lo digo porque a veces habrá gente que tratará de hacerte sentir mal. No deberías tener buen aspecto, porque esto es del dunya. No, porque esto es un fitna, ¿no? Y esa visión está exagerada. Es decir, el Islam lo que crea es un equilibrio entre la decencia, pero a la vez belleza, ¿vale? Y si tenemos dificultades, tenemos que intentar buscar ese equilibrio. No echar nuestra incapacidad de equilibrarlo a Dios, que es lo que hacemos siempre. Cuando decimos haram, ¿qué estamos diciendo? Dios no lo quiere. Tú no has encontrado la forma de cuadrarlo, pero eso no es culpa de los demás, ¿vale? No legisles en nombre de Dios. Entonces, si tú quieres llevar un bonito jersey, una bonita camiseta, un bonito vestido, siempre y cuando sea decente, eso es algo que Dios ama, ¿vale? En otro hadith que nos encontramos en varias colecciones, Sunan al-Tirmidhi, Sunan al-Nasa'i, el Jami' al-Tirmidhi, perdón, uno de los compañeros del profeta, bueno, es decir, el que narra el hadith, Abul Ahwas, explica que su padre un día fue a donde estaba el profeta y no iba demasiado bien arreglado, ¿vale? Iba con ropa en mal estado. Y fijaos lo que el profeta dijo: eres una persona piadosa, mashallah. No, el profeta le dijo: alaka malun, no tienes
propiedad, o no tienes riqueza, no tienes dinero en cierto modo. Y esta persona respondió: tengo de todo, tengo camellos, tengo ovejas, tengo caballos, tengo sirvientes. Y fijaos lo que el profeta alayhi salatu wassalam le respondió: فَإِذَا أَتَاكَ اللَّهُ مَالًا, pues si Dios te ha dado propiedad, si Dios te ha dado capital, فَلْيُرَى عَلَيْكَ أَثَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ وَكَرَمَاتِهِ, que se vea en ti el reflejo de ese regalo de Dios y de esa generosidad que Dios ha tenido contigo, ¿vale? Y si tú tienes un nivel, viste de acuerdo a ese nivel, ¿vale? No hace falta que... Fijaos, a mí me impacta porque, claro, el Islam es una religión muy espiritual, pero a la vez muy mundana. Volviendo al tema del equilibrio, el Islam no dice: no, tienes que ser tan mundano como estos predicadores que viven en grandes mansiones. El éxito no es solo lo material, pero a la vez el Islam no dice: bueno, pues ahora vete a una cueva y viste con 2 prendas, ¿vale? Que por cierto, un musulmán puede elegir ser más humilde en la vestimenta o menos, pero siempre dentro de la belleza, ¿vale? No, el Islam no te pide ni que vayas sucio ni con la ropa desgarrada, ¿vale? Eso es lo que estoy intentando decir. El profeta alayhi salatu wassalam dijo: si Dios te da un nivel, que se refleje, ¿vale? Por tanto, es una religión espiritual, pero a la vez es una religión realista. Eso es lo que tiene el Islam, es que es muy realista. Cuando tú tienes un nivel económico, pero alguien te dice: no deberías vestir bien, eso es, en cierto modo, es represivo, porque tú dices: ¿por qué no puedo comprarme esa camiseta que me gusta o esa camisa cuando tengo el nivel? No, porque te hacen sentir culpable, porque vas... No, en realidad el profeta no dijo eso, alayhi salatu wassalam, ¿vale? El profeta lo que subraya es que si tú tienes un nivel, puedes vestir de acuerdo a ese nivel, insisto, dentro de la no arrogancia y dentro de la decencia, pero es que es un equilibrio que se puede encontrar, ¿vale? Y si no se pudiera encontrar, el Islam no lo enseñaría. En otro hadith el profeta nos dice, muy similar: Inna Allah yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi. Viene a ser la misma frase. Dios ama que se vea en el siervo, en la persona, el reflejo del regalo de Dios. Que es decir, si Dios te ha dado unos regalos, te ha dado un nivel, Él ama ver cómo eso se refleja en ti. De hecho, en los comentarios de hadith lo plantean como que forma parte del agradecimiento. Si tú tienes un nivel, y es una forma de dar gracias a Dios por ese nivel, el hecho de que lo reflejes en tu forma de vestir, por ejemplo, en este caso, o en tu aspecto. Por tanto, insisto en que el Islam lo único que te pide es el equilibrio. Arreglarte es algo que el Islam aprueba. No solo es que lo aprueba, es que te está diciendo que Dios lo ama. Que no venga nadie y te diga que no es verdad. Pero por otro lado, es cierto que el Islam no ama el orgullo, que te pienses que estás por encima de los demás, que eres mejor que los demás, ni la indecencia, ¿vale? De hecho, en cierto modo el Islam te reconfigura para que veas la indecencia como algo que no es bello. Es decir, cuando una persona se arregla para ir... en cierto modo, muy poco vestido, el Islam te está diciendo: eso no es arreglarse, al contrario. Es decir, la vestimenta está para taparte e ir bello a través de taparte, no ir bello a través de destaparte. Y por eso, por ejemplo, cuando la gente vamos con poca ropa y nos estamos mirando y pensamos estas cosas tan salvajes, eso no es considerado belleza en el sentido digno de la palabra. Eso es un instinto. Sí, tú ves belleza en el cuerpo de la otra persona, pero tiene un aspecto de soez, un aspecto de poco bonito realmente, ¿vale? Es la belleza bonita, o al menos el Islam te lo quiere configurar así, es la belleza decente, ¿vale? Y no hay una contradicción entre la belleza y la decencia, ¿vale? Eso es lo que quiero subrayar una y otra vez. Que nadie te manipule para hacerte creer que tienes que ir feo, que tienes que ir... Como una vez leí, menciono lo de la mujer porque es que especialmente... el hombre, como que no sé, como la religión es una buena herramienta de control, pues se utiliza mucho el hombre escribiendo cómo tiene la mujer que vestir. Y a veces te encuentras artículos que ponen vale, Dios dice que se cubra illa ma dhahara minha, excepto lo que es aparente. Hay textos que yo los he leído que te ponen: lo que es aparente se refiere a un ojo o a 2 ojos, ¿vale? Es decir, tapado todo menos 2 ojos o un ojo. Luego, preferiblemente que sea de color negro. Claro, todas estas estipulaciones las ha dicho Dios. No las ha dicho Dios realmente, nos las hemos sacado de la manga. Y tenemos que ser conscientes de qué cosas nos hemos sacado de la manga, porque o si no, eso
hace que el Islam sea el objeto de burla y sea el objeto de una burla justificada, ¿vale? Cuando alguien se burla en cierto modo de una religión que enseña que alguien solo puede enseñar un ojo, y aparte de tenerse que tapar todo menos un ojo, esa tapadura tiene que ser negra para que la persona pase desapercibida lo máximo posible, bueno, eso es, cuando la gente se burla de eso, es una burla completamente legítima, ¿vale? Y cuando tú atribuyes estas cosas al Islam, yo soy muy partidario de defender las diferencias de opinión, pero no impongas como parte del Islam algo que no es parte del Islam, ¿vale? No pongas como parte del din algo que es una opinión y que además es una opinión de personas. Quiere decir, cuando tú estudias las opiniones de las personas, el entorno de esa persona, el mundo en el que se ha criado, es fácil entender sus opiniones, ¿vale? No pongas a Dios lo que Él no ha dicho, ¿vale? Insisto, vais a decir cuando la gente, por ejemplo, defiende la indecencia, Dios que les responde, ¿vas a atribuir a Dios aquello de lo que no tienes conocimiento? Aquí podríamos decir lo mismo. Cuando tú quieres decirle a la gente que la belleza o el ir arreglado es algo satánico, ¿vas a atribuirle a Dios algo de lo que no tienes conocimiento? ¿Por qué inventarse unas cosas está bien, pero inventarse otras está mal? En ese aspecto también somos etnocéntricos. Cuando los otros se inventan cosas, no las aceptamos, pero cuando nosotros como musulmanes nos las inventamos, entonces ¿qué pasa? Cuando añadimos estipulaciones, lo de un ojo, es que para mí es vergonzoso realmente, que casi nadie defiende esto hoy en día, casi nadie, pero bueno, son cosas que tenemos que tener en cuenta, que el Islam es una religión de equilibrio, ¿vale? Y si eliminamos ese equilibrio, pues es una parte del Islam que estamos de nuevo manchando su imagen, y ya no solo manchar la imagen, sino que no estamos cumpliendo con lo que Dios nos ha creado, ¿vale? Que es un ser racional que puede ser decente y a la vez puede apreciar la belleza, ¿vale? Y no hay nada más que decir a este respecto. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu